Damos inicio a la presentación del libro Brújula Hemisférica. Agradecemos la participación del distinguido auditorio nacional e internacional, presencial y en línea, a través de las diversas plataformas, Teams y Zoom. Preside la presentación del libro Brújula Hemisférica el ciudadano almirante Julio César Pesina Ávila, inspector y contralor general de Marina. Nos honran con su presencia los ciudadanos: General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Eugenio Leonardo López Arellanes, director del Colegio de Defensa Nacional. Vicealmirante Alfredo Ramón Enríquez Delgado, comandante del Cuartel General del Alto Mando. Contraalmirante Efraín López Chulín, vicerrector administrativo de la Universidad Naval, en representación del vicealmirante Carlos Jiménez Leal, rector de la Universidad Naval. Contraalmirante Carlos Guerra Ortega, director de la Escuela de Guerra Naval, en representación del vicealmirante José Héctor Orozco Tocabén, director del Centro de Estudios Superiores Navales. Contraalmirante Salvador López Cruz, director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México. Contraalmirante Rafael Noreña Butrón, director de la Escuela de Áreas Tecnológicas, Humanidades, Idiomas e Inteligencia del Centro de Estudios Superiores Navales. Contraalmirante Francisco Javier Cruz Pérez, vicerrector académico de la Universidad Naval. Distinguidos agregados militares, navales y aéreos de las embajadas de países acreditados en nuestro país, comunidad académica internacional y de México, ciudadanos almirantes y generales retirados y en activo, capitanes, jefes, oficiales, discentes, docentes, damas y caballeros, gracias por acompañarnos en la presentación del libro Brújula Hemisférica. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del ciudadano contraalmirante Salvador López Cruz, director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, en representación del ciudadano vicealmirante José Héctor Orozco Tocabén, director del Centro de Estudios Superiores Navales. En representación del vicealmirante José Héctor Orozco Tocabén, director del Centro de Estudios Superiores Navales, les doy la más cordial bienvenida a este evento. Ciudadano almirante Julio César Pesina Ávila, inspector y contralor general de Marina. Contraalmirante Efraín López Chulín, en representación del vicealmirante Carlos Jiménez Leal, rector de la Universidad Naval. Vicealmirante Alfredo Ramón Enríquez Delgado, comandante del Cuartel General del Alto Mando. General de Brigada Eugenio Leonardo López Arellanes, director del Colegio de Defensa Nacional. Agregados navales y militares de países amigos acreditados en México. Almirantes y generales en activo y retirados. Capitanes, oficiales, discentes de los diferentes posgrados del Centro de Estudios Superiores Navales. Comunidad académica, damas y caballeros que nos acompañan de manera presencial y virtualmente, nos honran con su participación como comentaristas de la obra la doctora Celina Realullo del William Perry Center de Estados Unidos de Norteamérica, el doctor Javier Enrique Medina Vázquez de la Comisión Económica de América Latina, CEPAL Chile, doctor Carlos Ojeda Benet de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE Chile, y el capitán de navío Alejandro Chaparro Ortiz de la Armada de Colombia.
Un cordial saludo a los integrantes de la comunidad académica de reconocidas y prestigiosas instituciones educativas nacionales e internacionales que nos acompañan el día de hoy en la presentación del libro Brújula Hemisférica, Desarrollo de Capacidades Prospectivas y Estudios de Futuros para las Decisiones en Seguridad de América Latina, evento enmarcado dentro de las festividades del 10º aniversario de la creación del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México. Este instituto, perteneciente al Centro de Estudios Superiores Navales, máxima casa de estudios de la Secretaría de Marina. La obra, coordinada por el doctorante Juan Manuel Ábalos Ochoa, perteneciente al claustro del Centro de Estudios Superiores Navales, constituye un esfuerzo de apertura para la construcción de una cultura prospectiva a nivel conceptual y práctica. Cultura que nos apoyará a la solución de problemas complejos, ahora llamados perversos, y en la toma de decisiones estratégicas, siendo muy beneficioso adentrarse en la obra, de la que cito textualmente la siguiente reflexión. Ante la complejidad y volatilidad de un mar inmenso de posibilidades hacia el futuro, resulta necesario izar las velas de la prospectiva, haciendo uso de una brújula que nos lleve a cuestionar los diferentes futuros a explorar. A nombre de la comunidad académica del Centro de Estudios Superiores Navales, expresamos el más sincero agradecimiento a los autores por compartir su conocimiento y visión. Felicitamos a los coautores de este libro de los países de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos de Norteamérica, Perú y México, ya que su trabajo se perfila como un referente para estudiantes, académicos y profesionales dedicados a profundizar los estudios prospectivos. Enhorabuena y que sea de provecho esta obra científica. Gracias. Antes de ceder el micrófono a la doctora María del Pilar Hostos Cetina, moderadora del evento, y quien presentará al coordinador y comentaristas del libro Brújula Hemisférica, daré lectura a su semblanza curricular. Doctora María del Pilar Hostos Cetina. Académico e investigadora en el Centro de Estudios Superiores Navales y el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, ambos pertenecientes a la Universidad Naval de la Secretaría de Marina. Obtuvo un postdoctorado en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por el programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestra en Estudios Internacionales por la misma universidad y politóloga por la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Imparte clases en el doctorado en Defensa y Seguridad Nacional, además de la maestría en Seguridad Nacional, maestría en Geopolítica, en Administración Naval y especialidad de Inteligencia en el Centro de Estudios Superiores Navales, además de fungir como catedrática en la Escuela Superior de Guerra perteneciente a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran La Crisis Agroalimentaria Mundial en China y Latinoamérica, publicado en la revista Foreign Affairs Latinoamérica, octubre-diciembre 2022, La Cooperación Internacional de México en Ejercicios Multinacionales para la Paz, publicado en Análisis Geopolítico de la Secretaría de Relaciones Exteriores en agosto de 2022, La Guerra de Ucrania y su impacto sobre la seguridad alimentaria en América Latina, publicado por RedCaem en junio de 2022. Doctora María del Pilar Hostos Cetina, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Con su permiso, almirante. Un cordial saludo para todos los presentes, para quienes se encuentran en este recinto académico y también para quienes se encuentran a la distancia, particularmente a nuestros colegas y coautores de la obra Brújula Hemisférica, quienes desde Estados Unidos, pasando por Colombia hasta Chile, se suman a esta presentación de un libro con alcances que van más allá
de las fronteras de México y establece un diálogo académico y estratégico con una dimensión internacional. Gracias a todos por su presencia en este magno evento, acontecimiento que definitivamente nos permite ver la importancia de dar a conocer un libro y presentarlo en sociedad. Es algo similar incluso al nacimiento de alguien, de un ser. Por eso, y también es una invitación a trascender de la idea, a convertirlo en concepto y de esta forma poderle hablar a la humanidad. Así que enhorabuena por el motivo que hoy nos reúne para adentrarnos en una obra dedicada a la historia del futuro con sentido estratégico, fruto de la suma de esfuerzos del CESNAP y también del ININVESTAM, que como hace un momento se comentó, está en este 2024 celebrando 10 años de su existencia, forjando un pensamiento estratégico al servicio de México. Así que, sin más preámbulos, les propongo a continuación escuchar la presentación sobre la obra que hoy nos reúne, Brújula Hemisférica, y posterior a esta presentación del libro, vamos a escuchar a nuestros 4 coautores y comentaristas de la obra, siguiendo el orden del programa. Cada uno de nuestros comentaristas dispone de 10 minutos aproximadamente para su participación y tendremos al final un espacio de diálogo con nuestro público presencial y virtual. En ese sentido, nos acompaña el día de hoy el coordinador de nuestro libro, el doctor Juan Manuel Ábalos Ochoa, quien es doctor en Ingeniería en Sistemas en el campo de planeación, maestro en Ingeniería e ingeniero mecatrónico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cuenta con una especialidad en gestión pública y estudios en seguridad, defensa y ciberseguridad por el Centro William Perry de la National Defense University de los Estados Unidos. Actualmente forma parte del claustro académico del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Secretaría de Marina de México. Es catedrático del Centro de Estudios Superiores Navales, SNAP, y funge como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Se ha desempeñado en diversos cargos del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México en materia de planeación, prospectiva y seguridad. Ha impartido diversos cursos sobre métodos prospectivos en países como Brasil, Colombia, Ecuador y otros. En el 2023, el doctor Ábalos recibió la condecoración al mérito docente naval primera clase por la Secretaría de Marina y en el 2018 se le otorgó el National Local Policy Special Award por parte del School of International Futures, distinción que reconoce a la próxima generación de líderes a nivel mundial en materia de prácticas innovadoras en prospectiva y futuro. Enhorabuena, doctor, y te concedo el micrófono para este inicio. Buen día y bienvenidos a todas quienes nos acompañan. Con su permiso, almirante. Muchas gracias, doctora Pilar Hostos, colega y amiga de este claustro académico, una batalla más académica en este sentido, por la presentación. Tú también formas parte de este libro como coautora y ahorita hablaremos al respecto. Antes que nada, quiero expresar un saludo y un agradecimiento a la Secretaría de Marina Armada de México a través de la Universidad Naval, el Centro de Estudios Superiores Navales y al Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México por haber hecho posible la materialización y publicación de esta obra que es producto de esta máxima casa de estudios. Esta obra nos lleva a un análisis y a una reflexión sobre el desarrollo de capacidades prospectivas en un contexto de desarrollo y seguridad nacionales en México y América Latina. De igual manera, me quiero sumar al saludo a mis colegas y comentaristas que nos acompañan en modalidad virtual, al doctor Javier Medina, al doctor Carlos Ojeda, a mi capitán Alejandro Chaparro y por supuesto a la profesora Celina
Realuyo, que en este momento se encuentra en un congreso en la capital de Quito, Ecuador. De igual manera, como me han antecedido en la voz, me gustaría sumarme al reconocimiento y a la felicitación al Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, mejor conocido como ININVESTAM, porque en este 2024 se cumplen sus primeros 10 años, donde este instituto se ha distinguido por ser un promotor de su lema, conocimiento estratégico para la fortaleza del Estado, como un soporte para la toma de decisiones, con la proa siempre apuntando a la seguridad y defensa nacionales. Esta obra que vamos a comentar en los próximos minutos es un ejemplo y un resultado de este conocimiento estratégico para fortalecer no solamente a México, sino también con miras hacia Latinoamérica. Estoy seguro que en este transitar de este instituto y en su porvenir, la historia y el presente se convertirá en legado para la construcción de un futuro siempre en servicio de las necesidades de esta institución y del país. De igual manera, quiero agradecer a todo el equipo del ININVESTAM que hizo posible la materialización de este libro, por supuesto a el vicealmirante José Orozco Tocabén, director de este centro de estudios, al contraalmirante Salvador López Cruz, director del ININVESTAM, gracias por todo el apoyo para materializar esta obra. También al capitán de navío Rocío Iglesias, subdirectora de vinculación y difusión, y por supuesto también a mis colegas y amigos de que forman parte del claustro académico. Hemos ahorita escuchado a la doctora Hostos, quien forma parte como coautora de este libro, pero también al doctor Jesús Gallegos, quien también es coautor de la obra, a la doctora Desiree González por su valioso apoyo en la revisión del libro, y no podría dejar a un lado al doctor Emilio Bizarretea por sus valiosos comentarios y reflexiones, siempre encaminados a repensar la seguridad nacional, pero en esta obra desde un enfoque prospectivo. Comentan y dicen que una buena presentación del libro no solamente debe de enmarcarse en un resumen, sino más bien en incentivar y despertar el interés del lector por la obra. Así que este es el propósito que, como lo ha comentado muy bien mi almirante Salvador López, lo vamos a ver como un viaje que nos lleva a navegar por mares de complejidad e incertidumbre, y a mí me gustaría comenzar con una primera reflexión. El futuro se conceptualiza a partir de este viaje por complejidad e incertidumbre. El reto para todos nosotros es navegar seguros con la proa, apuntando hacia el desarrollo de las naciones. Es por ello que presentamos esta brújula hemisférica como un instrumento que nos permita identificar y desarrollar capacidades prospectivas para fortalecer los procesos encaminados sobre todo a la anticipación, a la preparación y al aprendizaje que nos permitan construir entre todas y todos un futuro desde un enfoque social para México y América Latina. En este viaje y en este recorrido breve por el libro, la tripulación internacional de este libro está integrada por los países de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Perú y México, representados por 18 coautores que con su perspectiva y conocimiento presentan 15 textos distribuidos en 4 capítulos. Entrando ya en la reflexión de materia del libro, si bien la prospectiva tiene un antecedente militar, este nace alrededor de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento se buscaba predecir o pronosticar qué nación llegaba mejor preparada para hacer frente a un posible conflicto con la tecnología en el marco de una carrera armamentista. Ahora, los nuevos campos de batalla obligan a tener una definición de prospectiva mucho más holística. Y si esto lo contextualizamos en un enfoque de seguridad nacional, podemos entender la prospectiva como aquella interrogación sistemática y sistémica sobre las futuras implicaciones que podrían ocurrir para la toma de decisiones y la ejecución de acciones en tiempo presentes. Ahora bien,
Las preguntas guía que enmarcan este libro, esta obra, son las siguientes. ¿Para qué y por qué desarrollar capacidades prospectivas en las instituciones y las naciones? ¿Por qué debemos de explorar los futuros? ¿Qué consideraciones tomar al momento de realizar un ejercicio prospectivo? Estos son algunos cuestionamientos que sin duda nos llevan a una reflexión analítica, conceptual e instrumental sobre los fundamentos teóricos y prácticos que nos enfrentamos para navegar en esta complejidad y en esta incertidumbre. Este libro, a partir de la contribución de mis compañeras, colegas, compañeros, autores, nos lleva a navegar sobre todo en los campos políticos, social, económico, militar, diplomático y ambiental. Ahora, este libro está integrado por 4 capítulos principales. Cada uno de los capítulos ofrece una contribución, como bien se comentaba, teórica, metodológica, instrumental, pero el primer capítulo, como en cualquier libro, en cualquier historia, es fundamental. Y este capítulo se titula Los fundamentos de la prospectiva, una tarea dinámica y continua para la seguridad. Aquí agradezco al doctor Benito Sánchez Lara, que se encuentra presente, al doctor Javier Medina y a la maestra Mónica Lilian Méndez, porque nos llevan a reflexionar sobre la importancia del enfoque sistémico, bajo esta frase del todo es más que la suma de sus partes, y que estas interrelaciones entre variables, factores, campos, nos llevan a una reflexión que debemos de atender. De igual manera, y ahorita seguramente el doctor Javier Medina lo puntualizará, hacemos un recorrido de la evolución de las generaciones de la prospectiva en el marco de los estudios de futuro, como pasando de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la consolidación de instituciones muy interesantes o think tanks como la RAND Corporation y algunos de los países que desarrollaron capacidades, y de igual manera finaliza la maestra Méndez Caballero preguntando cuál es el diseño institucional adecuado para incorporar la prospectiva en políticas de seguridad. En el segundo capítulo, de igual manera, presentamos algunos ejemplos exitosos de desarrollo de capacidades prospectivas para hacer frente a esta incertidumbre y esta complejidad. Ahí el capitán Alejandro Chaparro, quien está presente y ahorita hará uso de la palabra, nos presenta y nos demuestra un caso exitoso realizado en la Armada de Colombia, mediante la formulación de este plan orientado hacia el 2042. De igual manera, el doctor Carlos Ojeda nos presenta un proyecto muy exitoso enfocado al laboratorio de prospectiva y simulación, donde presentamos cuáles han sido estos resultados, desafíos relacionados con esta Escuela de Estudios Prospectivos en Chile. De igual manera, en este viaje, el doctor Diego Coca y el doctor Jean-Paul Pinto nos demuestran de igual manera el uso de los métodos basados en la creatividad, en la interacción, como la ciencia ficción, para identificar riesgos y amenazas en una instalación nuclear. Finalmente, el doctor Tomás Bautista nos cierra este capítulo con una reflexión sobre la vinculación entre la inteligencia artificial y la ética en la seguridad nacional. Un tema muy de coyuntura que en este momento se debe de tratar en el marco de las tecnologías exponenciales. En el tercer capítulo, y ahí vamos ingresando, nos enfocamos en este contexto tecnológico. El doctor Freddy Vargas de la Universidad del Externado de Colombia nos hace un excelente estudio cienciométrico respecto a cómo ha ido evolucionando estos temas de investigación en las Fuerzas Armadas, y esto se complementa con un análisis cualitativo comparado. Posteriormente, el doctor Boris Saavedra, que seguramente nos está acompañando en modalidad virtual, hace un análisis relacionado al poder de la tecnología digital en la geopolítica, y el doctor embajador Eduardo Roldán, de igual manera, nos presenta la importancia de la prospectiva, pero en el contexto financiero con una visión
al 2030. Finalmente, en el cuarto capítulo, entramos ya en estos contextos geopolíticos y geoestratégicos. Ahí agradezco mucho y que se encuentra aquí presente el doctor Tomás Miklos, que sin duda es un referente y es quien en un tiempo trajo la perspectiva a manera de poderla socializar y empezar a construir estas capacidades prospectivas. Él, en este libro, nos ofrece la presentación y la importancia del cambio climático y la incorporación de la seguridad humana desde una visión prospectiva. De igual manera, la doctora Hostos, que nos acompaña, y agradezco el apoyo para moderar esta presentación, nos platica de algo muy interesante, el futuro de las guerras agrarias, derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania. De igual manera, el doctor Jesús Gallegos nos presenta un análisis muy interesante, prospectivo, donde enfatiza las causas e implicaciones de la conflictividad electoral en el orden mundial. Finalmente, también la doctora Celina Realullo nos hace una reflexión desde un enfoque prospectivo sobre el nuevo orden mundial y las redes ilícitas, algo que sin duda después de la pandemia COVID-19 nos lleva a unas lecciones y aprendizajes aprendidos. Ahí es algo muy relevante de la importancia del desarrollo de capacidades prospectivas. De igual manera, para cerrar esta obra, el doctor Jorge Luis Cardich de Perú nos presenta escenarios al 2030 con una visión estratégica muy acotada a las consideraciones que se deben de desarrollar al momento de realizar un estudio prospectivo. Ahorita que venía del CESNAV hacia el CENSIS, hacia este auditorio, sin duda es inevitable admirar y enfrentarnos hacia el navegante. Esta escultura, para quienes nos visitan por primera vez, que engalana la explanada del CESNAV, que pues entre su misión está y objetivo pues tiene vigilar la formación de los discentes que pasan por esta casa de estudios y que tengan los instrumentos y los conceptos correctos para navegar en estos mares de complejidad e incertidumbre. Yo celebro que estos instrumentos, esta brújula, estos métodos basados en la interacción, la creatividad, la experticia que podemos encuadrar en un enfoque prospectivo, cada vez son más utilizados por los discentes de los diferentes programas de estudios en el Centro de Estudios Superiores Navales, lo que nos lleva además a realizar estos estudios prospectivos y estratégicos que acompañan del desarrollo de sus trabajos de investigación. Y este acompañamiento lo realizamos mucho en el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México. Finalmente, y para concluir, la única certeza es que la complejidad y la incertidumbre irá en aumento. Hoy tenemos la oportunidad de anticiparnos, así como diseñar y construir entre todas y todos un futuro seguro y próspero ante estos mares de complejidad e incertidumbre, por lo que dejamos este libro, esta brújula, para contribuir y hacerlo posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ábalos, por trazarnos el derrotero, por iniciar esta odisea a través de esta presentación y pues vamos a comenzar con nuestra tripulación internacional. Voy a dar lugar a la lectura de los datos curriculares del doctor Javier Enrique Medina Vázquez. Es doctor en Ciencias Sociales con énfasis en Previsión Humana y Social de la Universidad Gregoriana, magíster en Ciencias de la Organización y psicólogo de la Universidad del Valle, Colombia. Desde el año 1993 funge como profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Administración. Fue fundador y director del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento entre el 2008 y el 2012. Cogestor del doctorado en Administración y creador de la maestría en Prospectiva e Innovación de la Universidad del Valle, Colombia. En el 2023
asumió como secretario ejecutivo adjunto interino de la CEPAL y gracias a la obra en prospectiva y planificación para el desarrollo, es también miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas desde el año 2021. Entre sus condecoraciones está la Gran Cruz de la Universidad del Valle en reconocimiento a su contribución al desarrollo de capacidades prospectivas en la región y toda América Latina. Un gusto, doctor Medina, y le cedemos la palabra. ¿Se escucha bien? Se escucha, se escucha. Muy bien. Bueno, muchas gracias, profesora. Un gran saludo a todos los participantes en esta jornada, a la Secretaría de Marina, al Colegio de Defensa Nacional, a la Universidad Naval, al Centro de Estudios Navales, al Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada, todos sus profesores, sus alumnos, el claustro aquí presente. Yo tengo que darles, primero que todo, un saludo y una felicitación por culminar esta obra que, como decía ahora la profesora, pues vimos nacer desde su inicio, y para mí es muy grato que Juan Manuel haya coliderado todo este grupo humano que llega a feliz término, porque es un aporte sustantivo frente a la tradición de estos estudios en la región, una innovación en la medida en que nos da pues, una contextualización, una actualización muy importante en la serie de temas que ya describió su autor. Básicamente lo que quiero como mensaje hoy dejarles, ya en calidad de secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, aquí desde Santiago, es invitarles a que sumemos esfuerzos, así como ha sido aquí el esfuerzo de 18 coautores en 15 textos de 8 países, para que podamos contribuir entre todos a una misión común, decenal, al menos 10 años continuos, para el desarrollo de capacidades en anticipación y construcción de futuros para poder enfrentar el cambio estructural global. Yo quisiera remitirme a mi capítulo que les cuenta la evolución de los estudios de futuro y termina planteando, después de 5 generaciones, el reto actual. Pero les voy a dejar el apetito para que prueben el capítulo y más vale me voy a referir a las conclusiones. Y esas conclusiones nos señalan que hoy en día tenemos un reto adaptativo fundamental. Ustedes que son estudiosos de liderazgo seguramente han visto la obra de Heifetz, y él plantea que el liderazgo depende del reto adaptativo del momento. Entonces muchas veces nos equivocamos en entender cuál es ese reto adaptativo. Y precisamente lo que quiero plantearles es que hay un desfase muy grande entre este mundo que está emergiendo, esta nueva época que estamos viendo nacer, y nuestras capacidades de respuesta. Entonces la región está por detrás de las expectativas y está detrás del cambio. Y eso lo vemos en varios indicadores aquí desde la CEPAL. El círculo vicioso de bajo crecimiento, somos la región más estancada, digamos, en los últimos 20 años. Pero a su vez también tenemos unos procesos sociales muy complicados que todos vivimos. Tenemos una región altamente desigual, la más desigual del mundo. Tenemos también una región muy violenta, y ustedes también la viven a diario. Y este desfase nos muestra que necesitamos realmente esta misión decenal de desarrollo de capacidades, porque este mundo que emerge pues tiene muchos asuntos. Tiene la transformación ambiental y de sostenibilidad, que apenas le vemos la cara del cambio climático, pero es una transformación muy profunda. Está la transformación que llamamos la cuarta o quinta revolución industrial, que tiene que ver con una transformación productiva, tecnológica y educativa de manera simultánea. La transformación geopolítica y geoestratégica, que nos cambia el equilibrio del poder global. La transformación también digital y cultural,
que va cambiando poco a poco la forma como pensamos, sentimos y actuamos. Y también está la transformación política institucional de seguridad, paz y defensa, que tanta reflexión requiere, porque estamos viendo con enorme preocupación que ya no existen islas de seguridad en la región, ni siquiera los países que reconocíamos como de menor criminalidad, caso por ejemplo de Chile, el caso de Costa Rica, el caso de Uruguay, el caso de Ecuador, ya estamos viendo que no se sostienen, que hay unas demandas crecientes de nuevas capacidades y enhorabuena, ustedes han hecho este aporte a toda la región porque creo que hace falta una reflexión sistemática y estructurada. Me da cuenta de que este cambio de época también vuelve y nos plantea nuevas preguntas. Entonces, a las capacidades que teníamos se le suman nuevos interrogantes que hacen necesario esta consideración. ¿Qué aporte hacemos desde Naciones Unidas y desde CEPAL en ese punto? Desde el 2021, el secretario general ha planteado una agenda común que se ha visto reflejada en algo que llama Naciones Unidas 2.0, tiene el sitio así, ustedes pueden acceder, y se ha teorizado 5 capacidades fundamentales para la adaptación propia de Naciones Unidas y de todos sus organismos relacionados. La primera capacidad tiene que ver con datos, la segunda con la transformación digital, la tercera tiene que ver con prospectiva, la cuarta con innovación y la quinta tiene que ver con relación a lo que llamamos acá las ciencias del comportamiento. Y esto es así porque se reconocen esas brechas entre esos desafíos, como ya vimos en el COVID, como ha sido planteado tantas veces, y las capacidades de respuesta. Son brechas culturales, brechas cognitivas, brechas institucionales, brechas empresariales y brechas de las propias capacidades prospectivas institucionales. Entonces, tenemos pues que estamos frente a una necesidad enorme de unir estos esfuerzos. Y en el caso nuestro, hace rato venimos trabajando en CEPAL en los temas de prospectiva e innovación. De hecho, también en datos, en el tema digital, por todo el aporte del ecosistema de datos que tenemos, etcétera. Y es una tarea pendiente y es una tarea común de Naciones Unidas contribuir a este desarrollo de capacidades. Por tanto, pues estamos también nosotros mismos reflexionando sobre cómo podemos incrementar y mejorar nuestra propia capacidad de respuesta para producir información y conocimiento relevante para la toma de decisiones, para la gestión funcional propia del conocimiento, las plataformas, tecnologías, herramientas con los cuales lo hacemos, y el uso y la difusión de este conocimiento. Entonces, pues tienen ustedes en CEPAL y en Naciones Unidas una entidad bastante interesada en que a la Secretaría Marina, a todas sus fuerzas, les vaya bastante bien en este esfuerzo, porque creo que habla de un liderazgo en un campo importante y relevante como es el de la seguridad hemisférica. No me queda pues prácticamente más tiempo, sino de reconocer el esfuerzo de todos los coautores, de invitarles a que vean la obra, que me parece muy completa porque aborda todos los temas fundamentales que hubiéramos deseado ver. También reflejar que fue un seminario muy exitoso el que le dio origen al texto y bueno, invitarles a que sigamos aunando esfuerzos en la materia. Así que en buena hora recibimos esta criatura de la mejor manera, profesora. Muchísimas gracias, doctor Medina. Gracias por destacar la manera en que podemos integrarnos en la región, en América Latina, y un vínculo fundamental sin duda es lo académico. Esta obra, como bien lo señala, marca derroteros y marca también los desafíos que tiene la región. Doctor, nos señalabas varios casos de estudio, de análisis. Nos mencionaste la importancia hoy en día de los retos de Ecuador, de Costa Rica, de Paraguay, de la propia Chile. Y bueno, podríamos hacer el listado de cada uno de los países de la región y poder vernos en este hoy del futuro. Muchísimas gracias, doctor. Y seguimos acá, vamos a seguir indagando en estos detalles de la obra que hoy nos reúne. Bien, pues vamos a pasar
con nuestro segundo comentarista y coautor del libro, el doctor Carlos Ojeda Benet, coronel del Ejército, retirado, con especialización en prospectiva operacional, con estudios de seguridad y manejo de crisis. En el ámbito académico, es doctor en ciencia política y magíster en prospectiva en asuntos internacionales por parte de la Universidad de París 5. Asimismo, es magíster en enseñanza diplomática superior en el Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos de París. Cuenta con el título de oficial de Estado Mayor, profesor de Academia en Estrategia y Geopolítica, y el grado de magíster en Planificación y Gestión Estratégicas, otorgados por la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Es co-creador y actual jefe del Laboratorio de Prospectiva y Simulación de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, así como profesor titular y miembro del claustro del programa de doctorado de dicha casa de estudios. Sumado a lo anterior, es profesor de la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Ha sido director del Centro de Estudios e Investigaciones Militares del Ejército de Chile y profesor adjunto del Centro William Perry Center de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos. Doctor Carlos, un gusto y el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gusto saludarlos a todos. En primer término, agradecerle al señor secretario de Marina, el almirante Ojeda, al rector de la universidad, el vicealmirante Jiménez, al almirante Orozco, director del CESNAP, a quien esperamos ver prontamente nuevamente en sus visitas a Chile, participar con la ANEPE en diferentes actividades académicas, lo mismo al contraalmirante López y sin duda a el coordinador de esta tremenda obra, que es Juan Manuel Ábalos, a quien conocí por allá en los años 2017, cuando era un alumno del William Perry Center en Estados Unidos, y yo oficiaba en ese momento de profesor. Y en una conferencia de mediodía, voluntaria a todo esto, veo que aparece el tema de la prospectiva. Y me llamó la atención, dije, veamos qué van a plantear, qué interesante. Ya que lo plantearan, era de sumo interés aproximarse a Juan Manuel para escucharlo. Y ese momento, ese panorama que se generó en ese momento de verlo exponer y la forma en que se aproximó al tema de la prospectiva, ¿no es cierto?, sin duda me levantó un escenario. Un escenario que hoy día se está concretando y lo tenemos acá, que es el coordinador de un tremendo esfuerzo por llevar a lo que nos apasiona a algo que sea concreto, a escribir un tremendo libro en que en sus 4 capítulos nos permite entender cuáles son los problemas que aquejan a nuestra sociedad, cuáles son las visiones que sobre esos problemas tenemos, cuáles son las herramientas que creemos más adecuadas para poderle dar solución y buscar el bien común. Pero eso no queda ahí, no queda en este libro. Brújula hemisférica encierra 2 conceptos a mi gusto, que quiero dejarlo en evidencia. El primero es el desarrollo de una capacidad de estudio de futuro. Y lo otro es una toma de decisiones en el contexto de la seguridad y defensa, que es lo que nos reúne en esta aula, pero que sin duda trasciende hacia muchos otros ámbitos del desarrollo nacional o el desarrollo hemisférico. Pues bien, eso también trae a colación la necesidad, como escuchábamos recién, de parte del doctor Medina, de aunar esfuerzos. Y qué mejor que escuchar que entre el público o entre los autores hay grandes
prospectivistas que uno ha leído desde que se inició en esto. Qué orgullo fue también cuando en algunas actividades en Colombia pudimos estar relacionados al tema con perspectivas de otros países. Entonces, felicitaciones por esto. Gracias por poner fichas, como diríamos nosotros, en esta aventura que es la prospectiva para algunos, pero que para nosotros es lo que nos orienta y nos motiva en nuestro quehacer profesional y en especial en el académico. En lo que respecta al artículo que escribimos junto al doctor Sergio Quijada, el laboratorio de prospectiva y simulación, una luz en la sombra de la prospectiva en Chile, refleja un escenario de búsqueda de solucionar un problema que aqueja a nuestro país, que es la falta de anticipación, la falta de una planificación estratégica, no en el ámbito organizacional base, en las Fuerzas Armadas, sino a nivel país. Gracias a Dios, debo decirles que tenemos un escenario positivo. Se han generado esfuerzos tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo para mancomunadamente llevar adelante una institucionalidad prospectiva en Chile. Y si lo miramos desde una lógica de país, por Dios que bien nos va a hacer contar con eso. Y felicito al mismo tiempo a aquellos países que sí lo tienen, porque nos dan la posibilidad de ver que con una dura y férrea intención se pueden sacar adelante visiones de largo plazo que ayuden al logro del bien común. Más allá de señalarles que la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos, donde formo parte y de cuyo laboratorio de prospectiva y simulación soy el encargado, hemos logrado también aportar con nuestro grano de arena y así se queda reflejado en el artículo. La ANEPE, la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos, ha trabajado con distintos organismos nacionales e internacionales. Y aquí le hago referencia al doctor Medina, ¿no es cierto?, que a través de ILPES hemos tenido muchos acercamientos y muy fructíferos resultados de algunas conversaciones que hemos llevado adelante. Y sin duda, como la prospectiva se trata de anticipación y acción, me voy a tomar de su palabra y me voy a permitir estrechar más aún los lazos con la CEPAL, de que es un organismo tremendamente importante para el desarrollo social. Y es por eso que en ese mismo orden de ideas hemos generado la formación en programas de pregrado y de posgrado, a lo cual le hemos sumado un elemento que consideramos que es tremendamente importante, que es la simulación. Y de allí el nombre Laboratorio de Prospectiva y Simulación. Y los invito también a vernos y visualizar un esfuerzo que estamos llevando adelante, que es un observatorio de la seguridad y la defensa. Este observatorio pretende entregar herramientas de toma de decisiones, no tan solo en el ámbito de nuestro nivel superior, que es el Ministerio de Defensa, sino a la comunidad chilena e internacional en su totalidad. Así que, Juan Manuel, muchas gracias. CESNAV, muchas gracias. Secretaría Marina, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los coautores de esto, porque dan fuerza en esta lucha que estamos llevando adelante con tanto gusto. A su disposición, muy amable. Gracias. Doctor Ojeda, muchísimas gracias y gracias por contarnos la manera en que surgen estas obras
surgen en las aulas de clase, surgen en los encuentros de los académicos, de esta red extendida de académicos en el hemisferio. Y de ahí, y recordemos que este auditorio fue también quien hace, ¿cuántos años, doctor, se hizo el seminario? En el 2021 comenzó con unas conferencias y dio lugar a que por fin hoy estemos mostrando la obra en papel y en digital y que permita hermanar instituciones, claustros académicos. Tú representas, doctor Carlos, a la NEPE, está también el doctor, hay organismos presentes como el caso de la CEPAL, y aquí está presente el ININVESTAN y más institutos que, como ahorita señalabas, doctor Ojeda, hace parte de esta producción en la región, en el ámbito de la prospectiva, pero también de estos observatorios de defensa y seguridad. Muchísimas gracias y bueno, vamos a continuar con nuestros coautores y comentaristas de la obra. Voy a permitirme leer los datos curriculares del capitán de navío Alejandro Chaparro Ortiz, quien es magíster en pensamiento estratégico y prospectiva de la Universidad Externado de Colombia, magíster en gestión logística por parte de la Escuela Naval Almirante Padilla, es especialista en seguridad y defensa por parte de la Escuela Superior de Guerra, profesional en ciencias navales y administrador marítimo por la Escuela Naval Almirante Padilla. Entre su experiencia profesional, el capitán de navío Chaparro ha fungido como oficial del Cuerpo Logístico de la Armada Nacional a bordo de buques en unidades en tierra, dentro de los que se destacan algunos de sus cargos más relevantes: agregado naval de Colombia en Perú, director de planeación estratégica de la Armada Nacional, oficial de enlace ante el Departamento Nacional de Planeación para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, director de planeación presupuestal de la Armada Nacional, comandante de la base naval en San Andrés, Colombia, comandante logístico de la Escuela Naval Almirante Padilla. Asimismo, entre sus publicaciones se encuentra el Plan de Desarrollo Naval 2042 y otros estudios dedicados a la Armada de Colombia y su rol en materia de seguridad integral marítima y fluvial. Así que, capitán Chaparro, el auditorio es suyo. Muchas gracias, doctora Pilar. Y en primer lugar, quiero agradecer a la Secretaría de Marina por hacernos esta invitación allá en el año 2021 a participar de esos seminarios, en los cuales estuvimos compartiendo experiencias con unos grandes colegas a nivel mundial. Y posteriormente, pues yo consideraría que es el primer producto, ¿cierto?, de esta obra. No podemos quedarnos acá solamente con este documento, sino esto tiene que ser un impulso, como lo decía el doctor Medina, el doctor Ojeda, que vaya siendo o que vaya catapultando esas capacidades en cada uno de nuestros países en los temas de prospectiva estratégica. Quiero agradecer también pues, al señor vicealmirante José Héctor Orozco, director del Centro de Estudios Superiores Navales, al señor contraalmirante Salvador López, director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, y a los 18 coautores que pues, ojalá nos escuchen y entiendan la importancia de este trabajo que está saliendo hoy a la luz. Básicamente, ya trayéndonos al capítulo que se escribió, quería compartirles que en Colombia ha ido desarrollándose este tema prospectivo. Ya el Departamento Nacional de Planeación hizo unas modificaciones a finales del 2021 en su estructura y generó la Subdirección General de Prospectiva y Desarrollo Nacional. O sea, ya desde el nivel del alto gobierno estamos entendiendo la importancia de la prospectiva y por lo menos estamos en esa estructura de organización del estamento de planeación más importante del país. Estamos empezando a generar unos cambios estructurales, cambios que esperamos que en los próximos años generen una forma nueva de planear en todas las instituciones del orden nacional y del orden regional. Entonces, esto es un paso muy importante que estamos dando en Colombia. Cuando hablamos de los temas de seguridad y defensa nacional,
las Fuerzas Armadas en Colombia, a través o lideradas por el Ministerio de Defensa, hace 14 años empezó a implementar estudios de futuro. La Armada Nacional hizo su primer estudio de futuro por allá en el año 2010, con un horizonte del 2030, siendo, digamos, la primera fuerza en elaborar estos estudios. Posteriormente nos siguió la Fuerza Aérea, el Ejército, ya después el Ministerio de Defensa agrupó todos estos esfuerzos y seguimos trabajando en una transformación institucional a lo largo de estos últimos 14 años, que nos ha ayudado a mejorar el tema de la planeación por capacidades, ¿sí? Que es un tema que va de la mano con la prospectiva. La prospectiva nos ayuda a identificar ese horizonte, pero la planeación por las capacidades nos ha logrado mejorar la planeación de los recursos que siempre son escasos en todos nuestros países, principalmente. Y especialmente cuando hablamos del sector defensa, ¿cierto? Donde esos recursos o esa industria de defensa nos presenta unos retos grandes. Retos que son elementos de alto valor, que son difíciles de sustentar ante la sociedad, ¿sí? Que su adquisición nos genera una ejecución de varios años. Un buque, estamos hablando de 4, 5, 6 años en la construcción del buque, ¿sí? Sustentar esto ante los órganos de planeación de nuestros países, con la escasez de recursos que se genera, es difícil. Pero estos estudios de futuro nos han ayudado a generar planes para sustentar la necesidad de estos recursos para la defensa y seguridad del país. Y con la planeación por capacidades hemos complementado estas visiones de futuro, en el sentido de que cada una de las fuerzas debe tener capacidades asignadas a su misión y a su rol principal, ¿sí? ¿Qué encontramos nosotros en Colombia? Que muchas veces las tres fuerzas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, teníamos la misma capacidad. No nos hablábamos entre nosotros mismos. Estábamos redundando en el uso de recursos, ¿sí? Por lo tanto, estamos desaprovechando, no éramos eficientes. Teníamos equipos diferentes para realizar la misma acción, ¿ya? A partir de que el modelo de operación por capacidades nos empezó a organizar, hemos determinado específicamente esos roles y cada fuerza tiene que cumplir esos roles, y de esta forma hemos logrado optimizar recursos. Hemos logrado presentarle al gobierno nacional unos planes de renovación de esta fuerza estratégica del Ejército, de la Armada y de Fuerza Aérea, y de esta forma el gobierno, al ver que las tres fuerzas no están peleando por recursos, sino están organizadas, están definidas en cada uno de esos roles, es mucho más fácil la asignación de recursos para ir cumpliendo esas necesidades estratégicas como fuerza. Y esto lo logramos hacer en Armada también gracias a esos estudios de largo plazo. En el 2019 hicimos una reevaluación de ese plan 2030. Obviamente, todos nuestros estudios prospectivos hay que estarlos evaluando constantemente y hay que estarlos actualizando. Especialmente con esos avances de la cuarta revolución industrial, donde nuestras amenazas son constantemente renovadas, mutan constantemente. Los avances tecnológicos facilitan tanto a las fuerzas militares su accionar, pero también a esas amenazas poder buscar nuevas formas de desarrollar sus actividades. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy pendientes y actualizados y tener una capacidad de transformación y de anticipación ante esas amenazas. Esto nos generó en Armada un equipo, un grupo asesor estratégico naval, ¿sí? Que se conforma en Armada en forma temporal para evaluar determinados temas. Este se conformó en el 2019 para evaluar ese plan que teníamos al 2030, y el resultado es que teníamos que actualizar algunas cosas. Especialmente que tenemos que ver la institución como un todo.
Si bien los medios y las capacidades son importantes y es el know-how de nosotros, había otras áreas de la institución que no estaban siendo en cuenta en estos documentos de largo plazo, especialmente, por ejemplo, temas logísticos, temas de educación, temas que son vitales para el desarrollo de la institución. Y logramos en este Plan de Desarrollo 2042, que sale a la vida en el 2020, incluir todos los temas de la institución. Entonces tuvimos un grupo de 30 expertos interdisciplinarios de todas las especialidades, de las diferentes armas, de las diferentes ubicaciones geográficas de la institución, porque también, digamos, en Colombia tenemos 4 fuerzas navales y cada fuerza naval tiene unas particularidades en sus entornos fluviales, entornos marítimos, que nos permitió hacer un análisis muy completo de la institución, que posteriormente fue presentado al cuerpo de almirantes para su evaluación y los ajustes, y ese trabajo interdisciplinario en diferentes niveles de la institución ha permitido la continuidad del documento, que es muy importante. En este momento ya han pasado 4 comandantes Armada, y los 4 comandantes Armada han mantenido el 2042 como derrotero. ¿Sí? Obviamente, llegará el momento que hay que hacer su evaluación, su retroalimentación y los ajustes al documento. Pero lo importante es que este documento se ha convertido para el cuerpo de almirantes en un documento, una Biblia, para presentarle al gobierno de turno la importancia de una marina para su territorio marítimo, en el caso de Colombia, para los ríos principales, los ríos navegables y los ríos fronterizos, teniendo en cuenta nuestras condiciones geográficas, y la importancia en la economía nacional que representan esos mares, cuando en Colombia el 98% de las importaciones y exportaciones se realizan por el mar. Por lo tanto, cualquier afectación a la seguridad marítima en nuestro entorno marítimo nos complicaría temas económicos para el país. Pues espero que este documento, este libro, estoy seguro, va a ser un referente para los futuros estudios de futuros, valga la redundancia, y espero que las personas que nos escuchen ayuden a fortalecer estos procesos de estudios de futuro, de prospectiva estratégica, ¿sí? Que en cada una de sus instituciones que representan, reforcemos esas capacidades. El capital humano es importante y no todos tienen que tener doctorado y maestría en nuestras instituciones. Nosotros elaboramos un plan de masa crítica donde utilizamos diferentes niveles de capacitación para nuestra gente para multiplicar también estos planes. Porque lo importante no es escribir el documento, lo importante es que ese documento llegue hasta el último marino y que lo comprenda y que lo entienda y que sepa que cada cosa que hace día a día está aportando a la construcción del futuro de su institución. Muchas gracias. Capitán, muchísimas gracias porque coloca el dedo en la llaga dentro de este libro en lo que significa aterrizar la parte teórica de la planeación estratégica, de la anticipación y llevarlo a un estudio de caso aplicado de manera real, concreta, en Colombia, particularmente en su Fuerza Armada, y nos lleva también, y hemos creo que percibido en nuestros comentaristas, el concepto de capacidades. Las capacidades de un Estado, de un actor político, se requieren para esta anticipación. También es otra constante que encontramos, anticipación para planear estratégicamente y para que se observen las instituciones y se lleve a un nivel macro, que es la administración misma y el devenir de cualquier Estado, ya sea Colombia o cualquier otro dentro de la región. Estos trazos que nos señalan, documentos que son al 2030, 2042, son ejemplos muy valiosos que podemos ir rescatando, conociendo, leyendo entre nosotros de lo que se está haciendo. Otro elemento que destacas, capitán Chaparro, es la importancia de la voz de los expertos, de cómo se va haciendo este diálogo entre las instituciones, las academias y ese diálogo interior dentro de las instituciones,
cuando bien señalabas la importancia de que estos documentos sean de conocimiento de todos, en este caso dentro de la Armada colombiana. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hacer un cierre destacado de nuestra obra y nos acompaña en esta ocasión la doctora Celina Realullo, quien es profesora de práctica en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa del William Perry Center de la Universidad de Defensa Nacional de Estados Unidos. Se graduó en la Escuela de Negocios de Harvard, la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. Es miembro del Council on Foreign Relations, del International Institute for Strategic Studies y del Women in International Security, reconocida por su trayectoria en los temas de seguridad nacional, los temas de crimen organizado transnacional, contraterrorismo, ciberseguridad y prevención del lavado de dinero. Como exdiplomática, banquera internacional de la correduría Goldman Sachs, directora también de programas contra el financiamiento del terrorismo del Departamento de Estado y profesora de universidades como George Washington, también en el ámbito de los estudios en operaciones especiales conjuntas. Tiene también una amplia experiencia internacional en el ámbito público, privado y académico. La profesora Realullo es comentarista regular en medios internacionales, incluyendo CNN en español, el Foreign Policy, Reuters, Univision, entre otros. Ha sido también experta y destacada en publicaciones dedicadas, como ya se señaló, a los temas de terrorismo, crimen organizado, financiación de amenazas y esto aplicado a la región de América Latina. Doctora, un gusto de nuevo que estés con nosotros aquí en CESNAP y bueno, pues te cedo el micrófono, doctora. Muchísimas gracias. Si me escuchan bien, doctora Hostas, es un placer acompañar a ustedes desde Quito, Ecuador. Aquí estamos con el Centro Perry, a la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE y el Ministerio de Defensa en Ecuador, realizando un congreso internacional de seguridad enfocado en 3 temas: crimen organizado transnacional, la seguridad marítima e inteligencia estratégica. El año pasado, México ha sido anfitrión de este Congreso Internacional y ahora les toca a Ecuador. Gracias por invitarme para participar, por lo menos un poquito lejos, virtualmente, pero sobre todo felicidades a todo el equipo de CESNAP y Investam para este gran trabajo. Y para mí, soy súper orgullosa de ver tantos egresados, no solamente del Centro Perry, pero de mi curso, como autores y también comentaristas, y mis colegas, que son mis profesores visitantes del Centro Perry. Por eso existimos, para fortalecer la red contra amenazas y fortalecer el conocimiento de toda la seguridad y defensa en el hemisferio. Y este libro, La Brújula Hemisférica, exactamente yo creo que representa estos esfuerzos académicos, políticos y militares. Ha sido un gran proyecto y he visto también que este libro representa una obra imprescindible para comprender la teoría y la práctica de la perspectiva para manejar temas de seguridad en las Américas en los próximos años. Formará parte de las lecturas requeridas en nuestros cursos en el Centro Perry, porque en nuestro curso básico de las políticas de defensa y seguridad siempre estamos mirando cómo analizar, cómo mejorar el pensamiento crítico y cómo asesorar oportunidades, pero más que nada riesgos que pueden enfrentarnos cada uno de nuestros países en la región de aquí en el futuro. Estamos viviendo un mundo muy complejo, con mucha instabilidad. Ahora con nuevos desafíos presentados por nuevos dominios como ciberespacio, espacio, tecnologías emergentes como inteligencia artificial, estos nuevos flagelos están en realidad magnificando por los problemas y las amenazas a seguridad como nunca habíamos visto antes en nuestro hemisferio. El mayo pasado tuve el honor de asistir a una cena de cumpleaños para el Dr. Henry Kissinger, nuestro ex secretario de Estado. Él que ha vivido muchas guerras, incluyendo la Segunda Guerra Mundial, Vietnam,
y los conflictos del Medio Oriente. Él ha dicho que nunca había visto en su vida de 100 años tanta turbulencia en un mundo y también la incapacidad que las instituciones, en realidad el orden post Segunda Guerra Mundial puede en realidad manejar estas crisis. Entonces, él estaba diciendo que quizás ahora es el momento de si hace falta una recontemplación de las organizaciones de gobernanza internacional, regional y estatal para manejar esos desafíos actuales como la inteligencia artificial, que fue el último libro de que él escribió. Y también estaba diciendo durante su charla que cuadra muy bien con nuestro libro, cómo podemos mejorar la anticipación de estas amenazas evolucionándose en una manera tan rápida que los propios organismos de nuestros gobiernos no tienen la capacidad de atender. Y por eso la comprensión de la perspectiva estratégica, su incorporación y su aplicación en el diseño de estrategias y políticas de defensa y seguridad, de ahora al futuro, son un conjunto de competencias claves para líderes actuales en las Américas, que sean uniformados civiles, en el sector privado, público y también cívico, porque ahora en nuestros países los gobiernos no tienen monopolio en seguridad ciudadana ni en seguridad nacional. Como otros comentaron, la organización del libro en 4 capítulos ayuda a navegar los varios aspectos de la perspectiva estratégica en teoría, en la práctica y con casos específicos de referencia de su implementación en temas de seguridad y defensa y sobre todo en nuestra región. Estudiamos todo eso, enseñamos todo eso en Harvard, en el Kennedy School, pero hay escasez de casos y atención, siento decirlo, en Harvard. Entonces, el libro puede aportar y si podemos traducirlo en inglés como sugerencia, puede ser súper útil para comparar casos de estudios al nivel mundial. De cómo incorporar la perspectiva en toma de decisiones, a cómo la digitalización está complicando el análisis de riesgos y oportunidades y cómo poner en práctica la perspectiva. La brújula hemisférica sirve como una guía esencial y comprensiva para todos los líderes, que sean políticos, militares, analistas y estudiantes, sobre todo hacia el futuro. Tuve yo el privilegio de contribuir el capítulo sobre el nuevo orden mundial y las redes ilícitas en la era postpandémica. Desarrollé un análisis mirando cómo hemos mal calculado, quizás mal anticipado el impacto de la pandemia COVID-19 en términos no solamente de salud, sino en términos de la economía, la crisis que hemos vivido en la región y sobre todo en gobernanza, que ya los ciudadanos no estaban satisfechos con las instituciones para atender y responder a una crisis que nunca habíamos visto por 100 años. Y por eso también hemos visto cómo la evolución de las redes ilícitas, incluyendo terroristas, criminales, insurgentes y sus facilitadores, aprovecharon de la pandemia y la distracción de los gobiernos y las fuerzas de seguridad para empoderarse. Y por eso enfoqué en cómo esa evolución de las redes ilícitas ya está presentando una amenaza a la democracia y cómo podemos gobernar. Esos grupos en ciertas partes de la región están ofreciendo lo que llamamos en la Universidad Nacional de Defensa una gobernanza alternativa. Entonces, nosotros tenemos que analizar cómo es que podemos anticipar y sobre todo prevenir estos cambios que va a afectar la seguridad y la prosperidad de nuestra región. Y por eso hemos visto un poquito más que estamos ahora desarrollando varias políticas de seguridad nacional que está pensando mucho más allá. Cómo atender temas como pobreza, aislamiento, la falta de oportunidad en la economía lícita que da en realidad vida y alimenta a grupos armados y criminales. Actualmente en Estados Unidos, las campañas presidenciales tienen equipos que están desarrollando los borradores de la próxima estrategia de seguridad nacional. En ambos equipos están anticipando los riesgos y también las amenazas
en este mundo tan inestable. Y justamente están utilizando la práctica de prospectiva estratégica, que va a informar la próxima estrategia de seguridad nacional, sea quien sea que gane. Entonces, allá en Estados Unidos tenemos una generación muy acostumbrada a pensar en el futuro y hacer cálculos, ¿no? Para mirar cómo podemos modernizar nuestras instituciones y también en términos de quizás montar una fuerza de tarea, pero justo pensando de aquí en un año, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, cómo podemos sobre todo subrayar un término que es muy de moda, la resiliencia de nuestra gobernanza, enfrentando todas estas amenazas evolucionándose. Entonces, para mí, la prospectiva estrategia es una herramienta de planificación para desarrollar el pensamiento crítico y también las competencias de la gestión para considerar el impacto de incertidumbres a largo plazo y en la toma de decisiones a corto plazo. Puede ayudar a predecir la evolución y la adaptabilidad de amenazas como las redes ilícitas y comprender el entorno de seguridad futuro en un nuevo orden mundial. Ayer tuve la oportunidad de dar una conferencia magistral sobre el tema de la globalización y la digitalización del crimen organizado en las Américas. Y una de mis recomendaciones fue de tenemos que incorporar ahora la perspectiva estratégica para determinar y anticipar los cambios en el modus operandi de grupos criminales y también armados, porque ellos están moviendo, adoptando nuevas tecnologías mucho más rápido que nuestros gobiernos encargados de enfrentar y sobre todo desarticular estos grupos. Solamente un ejemplo de cómo podemos utilizar el libro de Brújula Hemisférica y debe ser un inicio de ahora compilar otros casos de estudio en la región para quizás una versión 2 de Brújula Hemisférica, para mirar también otros casos de lecciones aprendidas y también de buenas prácticas, donde al contemplar qué puede pasar, los escenarios, puede mejorar el desarrollo de políticas y estrategias en el campo de seguridad y defensa en las Américas. Otra vez, felicidades a todos mis coautores, felicidades a Juan Manuel, que sé que ha sido como su bebé durante varios años. Ya el bebé está en colegio y vamos a mirar qué podemos hacer para difundir. Lo que sí, ahora como es público el libro, voy a compartir el QR y el póster con todos los 500 participantes en nuestro Congreso Hemisférico, porque están pidiendo ahora recursos digitales y así mi regalo a ellos es nuestro libro y nuestros esfuerzos en la Brújula Hemisférica. Muchas gracias y voy a visitar a ustedes en 2 semanas para conseguir mi copia físico del libro La Brújula Hemisférica. Muchas gracias y saludos desde Quito. Profesora Celina, gracias. De verdad que es una motivación enorme para nosotros desde acá, esta manera de poder difundir el conocimiento que hacemos en las Américas. Nos queda pendiente esa traducción en inglés de la obra. Nos queda el siguiente evento, porque esto tiene que seguir con un tomo 2, como bien lo señalabas, hablando de lo coyuntural. Claro que sí, porque ahorita señalamos casos de estudio centrado en la figura del Estado y su manera y su deber ser de anticiparse, pero también en el análisis y voy a retomar la palabra que señalaste, doctora, recontemplación, esta recontemplación de la turbulencia internacional que vivimos desde hace más de un siglo y que el propio Henry Kissinger tuvo a cuenta y a bien conocer a detalle, pues genera también este vínculo entre la geopolítica y la prospectiva. Así que vamos a seguir, esto no termina, pero bueno, nos quedan unos minutos y si les parece, vamos a abrir el diálogo, unas 3 preguntas, si les parece, del público para nuestros comentaristas y coautores que están aquí en este continente, en este hemisferio. No sé si alguno de ustedes
Creo que por cuestiones del audio, no sé cómo vaya a estar. Sí, ahorita vamos a identificar. Adelante. Muchas gracias, corredor de Javier Antunes. Doctor Ábalos, una pregunta. ¿Podemos hablar de una perspectiva para la región en general? ¿Una sola perspectiva para América Latina? ¿Puede ser así? ¿O hablamos de perspectivas regionales sumadas en conjunto? Muchas gracias. Si les parece, voy a tomar las preguntas y ya vamos a las respuestas. ¿Otra pregunta más? ¿Alguna curiosidad más? ¿Algo más que? Aprovechen que están los autores, varios de los autores presentes. Bueno, vamos a la respuesta de esta primera pregunta. Adelante. Gracias. Miranda Antunes, un gusto. Bueno, creo que la pregunta que usted plantea es hacia dónde deberíamos de transitar. Sin duda tenemos, y creo lo comentaba el doctor Javier Medina, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, con visión al 2030, donde precisamente buscan esa articulación y que creo que lo realizan muy bien desde CEPAL, promover ese desarrollo no solamente nacional, sino regional con esa visión hacia largo plazo. Ese sería el ideal. Creo que tenemos las capacidades prospectivas, tendríamos que desarrollar esas capacidades para poder tener visiones regionales que nos permitan desarrollar resolver y desarrollar estos elementos. Creo que ahí, y es lo que estamos construyendo en Investam, en el claustro, es construir capacidades que estén inmersas en el campo político, social, militar, tecnológico, que nos permitan llevar a esto. A nivel primero, obviamente, institucional, después, sin duda, a nivel país, pero también con este tipo de acercamientos, de espacios, poder llegar a visiones conjuntas a nivel regional que nos permitan explorar no solamente escenarios, hablábamos ahorita de la anticipación, de la preparación, de la agilidad de respuesta, sino que nos permitan a una cooperación y una colaboración para construir un futuro social que pues nos lleve a un mejor y a un buen puerto. Y esto sería la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? ¿O ansiosos ya de leer el libro? Yo creo que sí. No, pues un gusto. Y creo que hay elementos ya, de hecho, estamos sobre el tiempo. ¿Alguien más? ¿Sí? Adelante, claro que sí, ya. No, primero usted. Ok. Muy buenos días. Primero, General de División Ricardo Manzano, agregado de Militar de Venezuela. Primero, felicitar a los autores por el excelente trabajo. Seguramente es una herramienta de trabajo valiosa. Mi pregunta es más que todo una orientación y una duda, ¿no? Si bien es cierto, la perspectiva lo anticipa al problema, lo prepara, pero al mismo tiempo la perspectiva desnuda la realidad. Entonces, para abordar un caso en particular o para hacer un estudio de un caso, es una duda. No es igual pararse, mirar del norte a sur, que mirar del sur al norte. No es igual mirar del este al oeste que del oeste al este. Entonces, en el análisis de la perspectiva, ¿cómo separarse, cómo aislarse de todo eso para encontrar una verdadera respuesta a un problema que pudiera ser de mayor magnitud? Sobre todo cuando si buscamos la respuesta, seguramente la vamos a conseguir en las causas y en las consecuencias del origen del problema. Migración inducida, narcotráfico. ¿Cómo abordar, en qué lugar pararse para que la perspectiva tenga realmente una solución correcta? Pues. Muchísimas gracias. ¿Alguno de nuestros comentaristas? ¿Hacemos otra? Vamos a la respuesta, si te parece, a ver si alguno de nuestros comentaristas quisiera dar alguna respuesta a esta pregunta sobre las miradas, si cambian las miradas o las perspectivas para hacer prospectiva dependiendo del lugar desde donde se ubique.
el análisis o el estudio de caso. Doctor Medina, por favor, y ya enseguida doy la palabra a la doctora Celina. Perfecto. Doctora, si gusta, la escuchamos. Sí, sí, cómo no, es el problema. En Estados Unidos llevamos muchos años contemplando escenarios, dedicamos muchos esfuerzos en lo que ellos son juegos de guerra. Pero el problema es para un líder que está ahora enfrentando una crisis, quizás no tiene el privilegio ni el tiempo para leer los posibles escenarios en el futuro. Entonces, ahí es donde hay que cuadrar, si puedo decirlo, los estudios y anticipaciones de los escenarios posibles que ya los académicos y los que trabajan en estrategia, planificación, tienen, pero a cierto punto el líder tiene que tomar la decisión si tomamos opción A, B o C. Y sobre todo lo más importante es saber cuáles son las consecuencias por lo bueno o por lo malo de tomar decisión, el plan A. Solamente para darle un ejemplo que enseñamos ahora en nuestras escuelas de guerra, la decisión durante la época del presidente Obama de retirar todas las tropas de Irak en 2011 resultó el nacimiento del Estado Islámico. Entonces, a pesar que tener varias opiniones de puede resurgir el terrorismo, ya era muy tarde de ver cómo ha crecido tan rápidamente el Estado Islámico, pero es una cosa que muchos trabajan en escenarios posibles en el futuro, pero ahora en la realidad, él o ella que toma decisión tiene que hacer cálculos entre la oportunidad y el riesgo. Y por eso estamos tratando de enfatizar la importancia de apreciar la perspectiva estratégica en cualquier tema. Y eso se utiliza también en el sector privado cuando usted está pensando lanzar un nuevo servicio o un producto, cuáles pueden ser las consecuencias, pero sobre todo en temas de seguridad y defensa. Las consecuencias pueden tener resultados terribles. Y es solamente un caso un poquito viejo, pero ahora todos están de acuerdo que quizás la salida de Estados Unidos de Irak podría haber sido mejor manejado. Solamente como un ejemplo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Celina. Le cedo la palabra al doctor Medina, por favor. El micrófono, doctor. Gracias. Gracias, general, por la pregunta. Su observación es aguda porque la perspectiva lleva inherentemente una forma de ver el futuro. O sea, el origen de la palabra lo dice todo, mirar mejor y más lejos aquello que está por venir. Entonces, en ese mirar mejor, lo que nosotros buscamos es una visión rica, estructurada, creativa, transformadora, que realmente dé opciones al tomador de decisiones. Mirar más lejos tiene que ver no solamente con el impacto a más largo plazo, sino, y recogiendo los temas que dice la doctora Celina, el impacto en el más corto plazo, ¿cierto? Es una paradoja, pero hoy es así, de cortísimo plazo, corto, mediano y largo plazo. Entonces, la forma de eliminar la subjetividad es algo que siempre han buscado los diferentes metodólogos. Pero hoy en día estamos de acuerdo que necesitamos distintos tipos de métodos. Métodos basados en la evidencia, que nos dicen qué está ocurriendo con hechos y datos. Métodos basados en la experticia, que nos dice qué opinan los especialistas en sus hipótesis de futuro. Pero cada vez más nos interesamos por los métodos basados en la interacción con los actores sociales y los métodos basados en la creatividad. Inclusive hoy hablamos también de los métodos basados en la experiencia. Entonces es imposible eliminar la total subjetividad en un estudio futuro. Más vale lo podemos hacer intersubjetivo a partir del acuerdo de la visión compartida de futuro, es decir, de juntar distintos actores, entender sus diferentes intereses y encontrar unos mínimos fundamentales comunes. Eso es una visión compartida de futuro. Entonces,
Desde ese punto de vista, hay otra cosa que también está un poco implícita en su pregunta, pero le quiero comentar. Precisamente por eso, esas consideraciones para no hacer solamente análisis situacionales, vemos hoy la perspectiva estratégica como un proceso permanente, un proceso de diálogo, un proceso que debe ser con la ciudadanía, también con las instituciones, y un proceso donde también las instituciones y la ciudadanía tengan esas capacidades. Hoy hay referentes muy importantes en el mundo, en Europa, en Finlandia, de esa construcción de gobernanza anticipatoria. Entonces, dos lecciones claves. Es un proceso, por tanto implica siempre estar preparado y por otro lado implica que siempre habrá formas metodológicas de hacerlo menos subjetivo posible, pero no es, digamos, eliminable, porque siempre van a haber sesgos culturales, sesgos cognitivos, etc. Si en la formación nosotros podemos hacer minimizar los sesgos, podemos minimizar los errores de apreciación. Muchísimas gracias, doctor Medina. Bueno, pues creo que estamos ya en tiempos para concluir, por lo cual, bueno, agradecemos a todos, a nuestros comentaristas, coautores en los distintos países del hemisferio que nos acompañaron y a todos ustedes y cada uno por la presencia en esta presentación de la obra Brújula Hemisférica. Enhorabuena para todos y gracias. El Centro de Estudios Superiores Navales reconoce la participación de cada uno de los ponentes, coautores, moderadora y comentaristas de este evento. Por su participación presencial, reciben reconocimiento como moderadora de la presentación del libro Brújula Hemisférica, doctora María del Pilar Hostos Cetina. Recibe como coordinador de la obra Brújula Hemisférica, doctor Juan Manuel Ábalos Ochoa. Y hacemos extensivo el aplauso a los colaboradores y coautores de esta obra Brújula Hemisférica que participaron de manera virtual desde distintos puntos del hemisferio. A quienes en breve el Centro de Estudios Superiores Navales les hará llegar un reconocimiento de forma electrónica. A continuación, palabras de clausura a cargo del ciudadano, contraalmirante Salvador López Cruz, director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, en representación del vicealmirante José Héctor Orozco Tocabén, director del Centro de Estudios Superiores Navales. Agradecemos la honorable presencia del ciudadano almirante Julio César Pesín Ávila, inspector y contralor general de Marina, del contraalmirante Efraín López Zulim, en representación del vicealmirante Carlos Jiménez Leal, rector de la Universidad Naval, de los agregados navales y militares de países amigos acreditados en México, del vicealmirante Alfredo Ramón Enríquez Delgado, comandante del Cuartel General del Alto Mando, del general de brigada Eugenio Leonardo López Arellanes, director del Colegio de Defensa Nacional, así como de mis almirantes y generales en activo y retirados, capitanes, jefes, oficiales,
discentes de los diferentes posgrados del CESNAP, miembros de la comunidad académica de prestigiosas instituciones nacionales e internacionales, damas y caballeros que nos acompañaron de manera presencial y virtual. Culmina esta travesía de exploración en el vasto océano de posibilidades futuras, tal como lo destaca el libro Brújula Hemisférica. Esta obra, además de ser una recopilación de conocimientos, es un faro que ilumina la senda hacia la comprensión y a la acción informada en el vasto horizonte que se extiende ante nosotros. Cada página de la Brújula Hemisférica, además de representar el resultado de la investigación y el análisis, también manifiesta el compromiso con la excelencia y con la contribución al conocimiento colectivo. Concluimos hoy la primera singladura de este viaje que se emprende para nuevas exploraciones y reflexiones. Que esta obra inspire a futuras generaciones a navegar con valentía por los océanos desconocidos del mañana. Agradezco a todos por formar parte de esta travesía conjunta y por formar parte de los festejos del 10º aniversario del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México. Buena mar y mejores vientos hacia el futuro de un puerto seguro. Muchas gracias. Es así como llegamos al final de la presentación del libro Brújula Hemisférica. La Universidad Naval, el Centro de Estudios Superiores Navales y el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, en el marco de los festejos de su 10º aniversario, reiteran su agradecimiento a cada uno de los comentaristas y participantes, así como al amable auditorio virtual y presencial que nos acompañó. Que tengan excelente día.